Lo que vamos a reconocer acá son las estructuras de los componentes del aparato cardiovascular, como es el corazón, como son las arterias, sobre todo la arteria aorta, ¿ya? Y las arterias de mediano calibre. Igualmente vamos a ver sobre el aparato respiratorio, hablar sobre la tráquea, hablar sobre el pulmón. Bien, entonces en el aparato respiratorio lo que vamos a ver es una muestra de tráquea con una coloración de hematoxilina y eosina. Y lo que vamos a explicar son las capas que tiene la tráquea. La tráquea tiene 4 capas: la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la capa adventicia. En vez de la muscular, la capa cartilaginosa. Mucosa, submucosa, cartilaginosa y la capa adventicia. La capa mucosa tiene 2 componentes: el epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y la lámina propia o corium. En el epitelio sabemos que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y que vamos a observar ahí células cilíndricas con cilios en gran cantidad. También vamos a ver células caliciformes que presentan citoplasma claro en menor cantidad, y también vamos a ver células que no llegan a la superficie y que se encuentran en la parte basal, de ahí el nombre de células basales. Asimismo vamos a observar que esta mucosa presenta también una lámina propia o corium, constituida por tejido conectivo laxo. En algunos libros unen la lámina propia con la submucosa, otros lo separan. Bueno, en esta oportunidad vamos a separarlo. Entonces la mucosa está constituida por epitelio y la lámina propia, que presenta un tejido conectivo laxo bien vascularizado. Luego vamos a ver la submucosa con presencia de glándulas mucosas y serosas, y presenta un tejido conectivo laxo que se va cambiando a un tejido conectivo denso. Luego vemos la tercera capa, constituida por cartílago hialino en forma de C, en donde podemos observar nosotros las diferentes estructuras de este cartílago, como es, por ejemplo, vamos a ver el pericondrio, a ambos lados del cartílago propiamente dicho. Vamos a ver grupos isógenos, coronario y axial. Asimismo vamos a ver la matriz territorial e interterritorial. Igualmente vamos a ver la capa adventicia, constituida por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y nervios, filamentos nerviosos. Como vemos acá en esta imagen, en primer lugar vamos a observar la mucosa. Y como decíamos, la mucosa está constituida por este epitelio que estamos señalando acá, que corresponde al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y inmediatamente por debajo su lámina propia. Entonces la lámina propia y el epitelio corresponden a la mucosa. Luego observamos nosotros acá en esta zona una zona de tejido conectivo laxo con glándulas serosas y mucosas, y que llegando al cartílago ya este tejido conectivo laxo se torna como tejido conectivo denso, y esto corresponde a la submucosa. La tercera capa que observamos acá es la capa cartilaginosa, con su cartílago propiamente dicho, y vemos también el pericondrio. Luego vamos a observar una cuarta capa que corresponde a la capa adventicia, constituida por tejido conectivo laxo, por vasos sanguíneos y también filamentos nerviosos. Tenemos otra lámina de tráquea, nuevamente para repasar las capas que presenta esta tráquea. Mucosa, constituida por el epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado,
por debajo de ella la lámina propia, y todo ello corresponde a la mucosa. Por debajo de esta mucosa encontramos una zona con tejido conectivo laxo, que mientras se acerca al cartílago se hace más denso, constituida por vasos sanguíneos, filetes nerviosos. Todo esto corresponde a la submucosa. La tercera capa es lo que vemos acá. Es una capa cartilaginosa, viene a ser un cartílago con su pericondrio a ambos lados, y por fuera de ella encontramos una capa con tejido conectivo laxo también que corresponde a la adventicia. Entonces tenemos las 4 capas que presentan la tráquea. Luego acá observamos también claramente cómo está constituido el epitelio, pseudoestratificado, ciliado, y vamos a ver que el puntero está señalando una célula con citoplasma claro. Esta célula corresponde a una célula caliciforme. Luego observamos acá la submucosa. Acá vemos ya a mayor aumento cómo observamos nosotros un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Inmediatamente por debajo vemos su lámina propia con tejido conectivo laxo. Luego observamos nosotros la submucosa, que puede estar constituida por tejido conectivo laxo o denso, por vasos sanguíneos también, y luego por debajo de ella vemos nosotros el cartílago hialino. Cartílago hialino caracterizado porque observamos nosotros acá unas lagunas, lo blanco, laguna cartilaginosa o condroplasto. Y en el centro vemos nosotros al condrocito, dentro de la laguna. Luego, rodeando la laguna, observan ustedes una línea basófila que rodea la laguna. A eso se llama matriz territorial. El otro condroplasto igualmente, con su condrocito en la parte de dentro, y alrededor de ella también igualmente una línea morada, basófila, que corresponde a la matriz territorial. Luego, entre matriz territorial y la otra matriz territorial, vemos una zona acá central, más clara, que corresponde a la matriz interterritorial. Luego podemos nosotros buscar y observar algunas lagunas se juntan o se unen. Por ejemplo, estas dos se unen en la parte central y forman un grupo isógeno. Si este grupo isógeno se encuentra en el cartílago propiamente dicho, le llamamos grupo isógeno coronario. Nuevamente vemos el cartílago acá, cartílago hialino, y acá claramente vemos, por ejemplo, dos lagunas, ¿no? Dos lagunas juntas. A esto viene a ser un grupo isógeno coronario, porque está en la parte central. Pero cuando vemos nosotros que dos lagunas se unen prácticamente y forman, ya si está en la parte periférica, forman el grupo isógeno axil. Ya saben también que esto corresponde a la matriz territorial, luego la matriz interterritorial, y acá observamos nosotros el pericondrio. El pericondrio, como habíamos dicho, está constituido por dos zonas. Una zona fibrosa, que es la que tenemos acá, que es la más externa, y esta zona fibrosa presenta células como los fibroblastos. Luego, en la parte interna, vemos otra zona, que es la zona condrógena. Esta zona condrógena está constituida por células condrogénicas. Y luego, en la parte periférica de este cartílago, en esta zona, vemos unas células alargadas que corresponden a los condroblastos. Por fuera de todo el cartílago vemos nosotros la capa adventicia. Ahora vamos a ver otra lámina correspondiente al aparato respiratorio, como es el pulmón, y vamos a observar acá, vamos a observar
que está con una coloración de hematoxilina y eosina. Vamos a observar la estructura del órgano. Y vamos a ver las estructuras que presenta el órgano que es el pulmón. Vamos a iniciar desde los alvéolos pulmonares. ¿Cómo es que se elimina el CO2? El CO2 tiene que eliminarse a través de las vías respiratorias, fosas nasales o boca. Tiene que eliminarse a través de la expiración. El CO2, a través de la expiración. Entonces vemos cómo el CO2 pasa, por ejemplo, de los alvéolos pulmonares, va a pasar a los sacos alveolares. De los sacos alveolares va a pasar a los conductos alveolares. De los conductos alveolares a los bronquiolos respiratorios. De los bronquiolos respiratorios al bronquiolo terminal. Y del bronquiolo terminal pasará al bronquio intrapulmonar. Del bronquio intrapulmonar pasará al bronquio extrapulmonar o primario. Del bronquio extrapulmonar o primario pasará a la tráquea. De la tráquea pasará a la laringe. De la laringe a la faringe. Y de la faringe se elimina el CO2 a través de la boca o de las fosas nasales. Entonces es todo el recorrido que hace el CO2. El oxígeno es al contrario, es a partir de las fosas nasales y boca y llega por todos los segmentos que hemos designado hasta alvéolos pulmonares. Entonces vamos a ver primero las características de los alvéolos pulmonares. Y como vemos acá, los alvéolos tienen una estructura de forma poligonal que se disponen en forma de redes, Vamos a ver que presenta un espacio claro que es la luz del alvéolo y vamos a ver que este alvéolo presenta paredes alveolares. Esta pared alveolar está tapizado por dos tipos de células, como son los nemocitos tipo 1 y nemocitos tipo 2. Los nemocitos tipo 1 se les reconoce porque son células con núcleo alargado, o sea, son células planas, y tiene una función principal que es el intercambio de gases, o sea, la hematosis. Ahí interviene el nemocito tipo 1, intercambio de gases. Esos gases se realiza el intercambio a través de unos poros llamados poros de Kohn. Poros de Kohn. Poros de Kohn. Entonces, los nemocitos tipo 1 también se caracterizan porque son en menor cantidad que los nemocitos tipo 2, pero a pesar que son en menor cantidad, abarcan una mayor extensión, abarcan una mayor área. En cambio, los nemocitos tipo 2 se caracterizan porque son de forma redondeada o cúbica, con un núcleo redondo central y que prácticamente es cúbico. Entonces, esa es la característica del nemocito tipo 2. Y este nemocito tipo 2 tiene una función de sintetizar el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar tiene la función de conservar la tensión superficial del alvéolo. En otras palabras, el surfactante pulmonar es el que hace que el alvéolo se pueda dilatar. Cuando no existe esta sustancia surfactante pulmonar, el alvéolo se colapsa. El componente importante del surfactante pulmonar se denomina dipalmitoil-fosfatidilcolina. Dipalmitoil-fosfatidilcolina es el componente principal del surfactante pulmonar.
Generalmente esto ocurre en los prematuros. Los prematuros, como sus neumocitos tipo 2 no están maduros, no sintetizan la suficiente cantidad de surfactante pulmonar. Al no haber una suficiente cantidad de surfactante pulmonar, el recién nacido presenta distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria. Rodeando los alvéolos pulmonares encontramos gran cantidad de capilares sanguíneos. Luego de los alvéolos pulmonares, el CO2 pasa a los sacos alveolares. Los sacos alveolares es un conjunto de alvéolos pulmonares abiertos, ellos hacia una cavidad común. Luego de los sacos alveolares pasarán a los conductos alveolares. Los conductos alveolares representan la unión de dos o más sacos alveolares. Son delgados y son largos. De ahí que se denominan conductos. De los conductos alveolares el CO2 pasará a los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se caracterizan porque presentan paredes discontinuas y tienen un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo. Estos se comunican con los alvéolos pulmonares también, por lo que tienen paredes discontinuas. Luego de los bronquiolos respiratorios, el CO2 pasará al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal va a presentar una característica de una luz amplia y está tapizado por un epitelio simple cilíndrico. Presenta una delgada lámina propia y una capa de músculo liso denominado músculo de Reisensen. Luego del bronquiolo terminal pasa a lo que es al bronquio intrapulmonar. Este bronquio intrapulmonar también se le llama bronquio interlobular. Este bronquio intrapulmonar es fácilmente identificarlo porque se asemeja a la tráquea, ya que posee una luz amplia, y este se caracteriza por presentar 5 capas. Presenta en primer lugar una mucosa constituida por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y la lámina propia. Y luego, inmediatamente después, viene una segunda capa, que es la capa muscular, constituida por músculo liso, bien notorio, que viene a ser el músculo de Reisensen. Luego del músculo de Reisensen viene una submucosa. Luego de la submucosa viene la presencia de una capa cartilaginosa, que es constituida por cartílago hialino, y por fuera de ella otra capa, que es la capa adventicia. También podemos identificar la pleura visceral, que es una delgada capa de tejido conectivo con presencia de células mesoteliales. Y esto representa la membrana serosa que recubre al pulmón. Tenemos una imagen de Di Fiori, en la cual ustedes leerán acá, dice bronquio interlobular. Pero el bronquio interlobular corresponde al bronquio secundario o bronquio intrapulmonar. Entonces vamos a observar acá las 5 capas que presenta este bronquio. Por ejemplo, toda esta zona corresponde a la mucosa. Y esta mucosa está constituida por el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y por su lámina propia, que está acá. Entonces, este epitelio y la lámina propia corresponde a la primera capa llamada mucosa. Luego, alrededor de esta mucosa, vemos una delgada capa de músculo liso denominada músculo de Reisensen. Por debajo de este músculo de Reisensen viene otra capa, que es la tercera capa, en donde encontramos glándulas serosas, y esto corresponde a la capa submucosa. Luego de la submucosa viene una cuarta capa constituida por cartílagos discontinuos, corresponde a la capa cartilaginosa, y por fuera de ella vemos otra capa de tejido conectivo laxo que corresponde a la capa adventicia.
Entonces hemos mencionado las 5 capas que presenta el bronquio intrapulmonar o bronquio secundario o bronquio interlobular. Ahora vamos a ver un bronquio terciario o intralobular o simplemente bronquiolo terminal. Este bronquiolo terminal sí vamos a observar que hay 3 capas. Una primera capa que estamos observando acá, constituida por un epitelio simple cilíndrico. Y luego vemos también la lámina propia o corium. La lámina propia o corium con el epitelio forman lo que es la mucosa. Luego viene una segunda capa constituida por músculo liso y esto corresponde a la capa muscular y viene a ser el músculo de Reisseisen. Por fuera del músculo de Reisseisen encontramos nosotros otra capa de tejido conectivo laxo que corresponde a la submucosa. A la derecha vamos a observar nosotros aquí en este caso el bronquiolo respiratorio. Y el bronquiolo respiratorio, como estamos viendo, tiene un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo. Y observamos que este bronquiolo respiratorio es discontinuo y luego del bronquiolo respiratorio viene toda esta zona clara, alargada, que corresponde al conducto alveolar. Luego del conducto alveolar vamos a pasar acá a esta zona que corresponde a un saco alveolar constituido por más de 2 alveolos pulmonares, abierto hacia una cavidad común. Y luego ya terminamos en los alveolos pulmonares. Acá observamos el alveolo pulmonar, vemos la luz del alveolo y vemos cómo este alveolo pulmonar está constituido por la pared alveolar y esta pared alveolar está constituida por células sanas y células cúbicas, o sea, por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Acá podemos de repente observar que las células aplanadas, núcleo aplanado, corresponde al tipo 1. En acá es una célula redonda con un núcleo redondo, neumocito 2. A ver, ¿qué tal escuchan ahora? Lucero. Mejor, ya. Ya, entonces decíamos que en esta lámina vamos a observar los alveolos pulmonares. Acá vemos la luz del alveolo y alrededor la pared alveolar. La pared alveolar está constituido por células aplanadas y células cúbicas. Las células que tienen una forma aplanada, por ejemplo la que vemos aquí, o la que está al costado, vienen a ser los neumocitos tipo 1. Y la célula que está acá, que la vemos claramente que es una célula redonda, el núcleo redondo, viene a ser el neumocito tipo 2. Y también observamos acá que alrededor de los alveolos está rodeado de capilares sanguíneos. Acá vamos a observar en esta diapositiva el bronquio intrapulmonar o bronquio interlobular. El bronquio intrapulmonar, por ejemplo, interlobular, observamos nosotros en primer lugar, cuando nosotros queremos saber si es bronquio, tenemos que buscar el cartílago. Y en esta zona, acá vemos cartílago, entonces es un bronquio intrapulmonar. En el otro lado, acá también vemos cartílago, entonces es un bronquio intrapulmonar. Los bronquiolos no tienen cartílago,
Bien, entonces, esto es un bronquio intrapulmonar o interlobular, en donde podemos observar acá, en primer lugar, su epitelio, y el epitelio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y también vamos a ver acá su lámina propia. Podemos ver también alrededor de ella el músculo liso, músculo de Reisseisen. Luego, por ahí, debajo de ella, glándulas serosas que corresponde a la submucosa. Luego viene la capa cartilaginosa y luego viene la capa adventicia. En este otro lado la vemos mucho mejor. Aquí está el epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y vemos también la lámina propia, que está en la parte central. Y esto viene a ser la mucosa. Alrededor de esta mucosa viene una capa de músculo liso. Y esta capa de músculo liso se llama músculo de Reisseisen. Por debajo del músculo liso de esta capa muscular vemos una tercera capa, lo que está señalando acá, de tejido conectivo laxo, constituido también por glándulas serosas. Esto corresponde a la submucosa. Luego viene una cuarta capa, que es la que está constituida por cartílago hialino y discontinuos. Entonces, viene a ser la capa cartilaginosa. Y por último, por fuera de ella ya encontramos la capa adventicia, donde también encontramos tejido conectivo laxo y encontramos también vasos sanguíneos. Aquí vamos a ver la diferencia entre un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio. Acá, por ejemplo, vemos la luz amplia del bronquiolo terminal. Luego vemos que está tapizado por un epitelio simple cilíndrico. Como vemos acá, son células altas cilíndricas, una sola capa de célula, epitelio simple cilíndrico del bronquiolo terminal. Entonces, luz amplia y epitelio simple cilíndrico. Vamos al bronquiolo respiratorio, la luz menos amplia y el epitelio, vamos a ver que tiene células cúbicas. Entonces decimos epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo, como vemos acá, cilíndrico bajo. Entonces, características del bronquiolo respiratorio, luz menos amplia y tapizado por el epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo. Luego vemos cantidades de alvéolos pulmonares. Acá podemos ver, por ejemplo, toda esta estructura grande que vemos acá corresponde a saco alveolar. Miren cómo este saco alveolar está constituido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 alvéolos. Pero estos alvéolos están abiertos hacia una cavidad común. Lo decíamos saco alveolar. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Acá observamos el epitelio, por ejemplo, acá bronquiolo terminal, son células altas, por eso decimos epitelio simple cilíndrico del bronquiolo terminal. Acá observamos células cúbicas más bien, o cilíndricas bajas, y esto corresponde al bronquiolo respiratorio. Y luego vemos un espacio largo, alargado, que viene a ser el conducto alveolar. Y por último vemos que este conducto lleva hacia sacos alveolares. Acá vemos los alvéolos pulmonares y vemos claramente cuál es neumocito tipo 1 y tipo 2. Vemos acá una célula y su núcleo, miren, núcleo alargado, aplanado. Esto corresponde al neumocito tipo 1. ¿Qué función tiene el neumocito tipo 1? Intercambio de gases o hematosis. Acá vemos nosotros otra célula que corresponde a una célula cúbica con un núcleo redondo. Esto viene a ser el neumocito tipo 2. Entonces tenemos que ver claramente la forma de los neumocitos, ¿no? Cuál es aplanado y cuál es cúbico. Por ejemplo, esta célula que está acá
tiene un núcleo redondo. Y si es núcleo redondo, entonces es un hemocito tipo 2. Acá vemos una célula con un núcleo alargado. Y si vemos que es núcleo alargado, entonces es un hemocito tipo 1. Luego pasamos ya al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular vamos a ver el corazón, la arteria aorta, las arterias de mediano calibre, la diferencia entre arteria y vena. En el aparato cardiovascular sabemos que la pared cardíaca está constituida por 3 capas: endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio está constituido por 4 subcapas. Una es el endotelio, constituida por un epitelio simple plano. Luego el subendotelio, constituido por tejido conectivo laxo. Luego la capa de tejido conectivo denso, como su mismo nombre lo dice, gran cantidad de fibras colágenas. Y el subendocardio, que también está constituido por tejido conectivo laxo y que se está uniendo al miocardio. Por debajo del endocardio se puede identificar las células de Purkinje o fibras de Purkinje, que son de diámetro mayor que las otras fibras musculares cardíacas, con núcleo basófilo central y un halo perinuclear claro. Luego vamos a ver una segunda capa del corazón, que viene a ser el miocardio, y que se caracteriza por presentar las fibras musculares cardíacas, que sabemos ya muy bien sus características, que vienen a ser ramificadas y que presentan sus núcleos en la parte central de la fibra muscular cardíaca. Igualmente también observamos los discos intercalares, la gran cantidad también de capilares sanguíneos que hay entre cada fibra muscular cardíaca. Luego vemos acá el epicardio, que es la capa más externa y más amplia que el endocardio. Es una capa que tiene tejido adiposo, tejido conectivo laxo, tiene filamentos nerviosos, vasos sanguíneos y tiene sobre todo las ramas de la arteria coronaria. Está constituido por un mesotelio, y por debajo del mesotelio tenemos la capa relativamente gruesa de tejido adiposo, que es el subepicardio. Acá tenemos una imagen de Di del corazón. Vemos las aurículas y vemos acá el ventrículo. Acá una cuerda tendinosa. Luego vemos acá que esta pared cardíaca está constituida en la parte más externa por una área clara que corresponde al tejido conectivo laxo, tejido adiposo, vasos sanguíneos, y acá está la arteria o rama de la arteria coronaria. Luego una amplia capa muscular, corresponde al miocardio, y internamente vemos una capa más delgada que el epicardio, que corresponde al endocardio. Luego vamos a distinguir acá las células musculares cardíacas especializadas, que corresponde a las fibras de Purkinje o células de Purkinje. Observamos nosotros el diámetro más grande que otras células cardíacas, más amplia. Vemos acá, por ejemplo, un núcleo basófilo y un halo alrededor del núcleo, o sea, perinuclear claro. Observamos nosotros una capa, la capa más externa, que corresponde al epicardio y que viene a ser el pericardio visceral. Este epicardio, como vemos, está constituido por un tejido conectivo laxo. Observamos pocas fibras colágenas. Vamos a observar también células adiposas, o sea, constituidas por tejido adiposo, vasos sanguíneos y también ramas de la arteria coronaria, y asimismo filamentos nerviosos. Acá, en la parte más externa, vemos una delgada capa de epitelio simple plano que corresponde al mesotelio del epicardio. Por debajo del mesotelio del epicardio se conoce como subepicardio, en donde se encuentra el tejido adiposo y también encontramos el tejido conectivo laxo. Acá vemos lo del miocardio,
fibras musculares cardíacas ramificadas. Y como vemos acá, esta fibra muscular se ramifica en dos. Entonces, fibra muscular cardíaca ramificada es una característica. Dos, el núcleo siempre lo vamos a encontrar en la parte central de la fibra muscular cardíaca y presenta de 1 a 2 núcleos. Entonces van 3 características. 4. Vamos a observar que entre fibra muscular cardíaca y fibra muscular encontramos gran cantidad de capilares sanguíneos. 5. Presenta una estructura lineal oscura en forma de zigzag que corresponde a los discos intercalares. Aparte de ello, sabemos que el músculo cardíaco tiene mayor cantidad de mitocondrias que el músculo esquelético. Nuevamente acá encontramos nosotros músculo cardíaco, observamos que hay ramificaciones, sus núcleos están en la parte central. Y vemos también capilares sanguíneos en cantidad. Acá observamos el endocardio. Ahí está el endocardio, constituido por 4 subcapas. La primera subcapa es la que está más interna, casi en contacto con la sangre, y corresponde al endotelio, constituido por epitelio simple y plano. Debajo del endotelio encontramos fibras colágenas escasas que corresponde al tejido conectivo laxo. Luego viene la tercera subcapa que corresponde a la capa de tejido conectivo denso. Y la cuarta capa que estamos señalando acá es el subendocardio, constituido por tejido conectivo laxo también, que se une al miocardio. Y si observamos algunas células, vamos a encontrar células que tienen mayor diámetro y vamos a observar también, si es que es a mayor aumento, el núcleo basófilo central y su halo claro perinuclear. Ahora vamos a pasar a ver la arteria aorta. Vamos a explicar que hay 3 tipos de arterias: arterias de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Las arterias de gran calibre también se le llaman arterias elásticas y corresponde a la arteria aorta, a la subclavia, a la carótida, etc. Son las arterias de gran calibre. También se le llama arterias elásticas. Y las arterias de mediano calibre y pequeño calibre se le llama arteria muscular, debido a que su túnica media está constituida casi totalmente por músculo liso. Ahora, las arterias, en este caso la arteria aorta, tiene 3 capas: una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima de la arteria aorta se caracteriza por presentar 3 subcapas: una capa endotelial, que corresponde a células endoteliales poligonales; una capa subendotelial constituida por tejido conectivo laxo y también fibras elásticas; una capa también elástica interna, difícil de precisar porque se puede confundir con las fibras elásticas de la túnica media. Luego también la túnica o capa media, constituida predominantemente por fibras elásticas. También puede tener fibras musculares lisas. Estas fibras elásticas se tornan en forma ensortijada ondulante. Y por último tenemos la última capa de la aorta, que es la adventicia, que también tiene tejido conectivo laxo y puede tener también vasos sanguíneos y filamentos nerviosos. Acá vamos a encontrar nosotros en la adventicia de la arteria aorta el vasa vasorum y el nervo vasorum. Vasa vasorum, vaso sanguíneo que inerva un vaso, al mismo vaso; nervo vasorum, nervio que va a inervar su propio vaso sanguíneo. Acá ustedes observan la arteria aorta. En la parte superficial encontramos la túnica íntima. Luego observamos acá una gran capa de fibras elásticas, que es la túnica media, y por fuera de ello la túnica adventicia, constituida por tejido conectivo y también por tejido adiposo, vasos sanguíneos, filamentos nerviosos. Acá a mayor aumento observamos las fibras elásticas en cantidad y luego también observamos nosotros la túnica adventicia. Y
Igualmente, la arteria aorta la podemos observar nosotros con otra coloración llamada de Verov para ver mejor las fibras elásticas. Y aquí nosotros vamos a observar con mucho mayor detalle las capas que tiene la arteria aorta. Entonces decimos, acá hay una zona clara, más delgada, esto corresponde a la túnica íntima. Luego observamos el resto de la túnica media, que corresponde a la capa media y constituida por gran cantidad de fibras elásticas. Y la C, observamos nosotros, es una capa de tejido conectivo laxo y que corresponde a la adventicia. Igualmente, una foto de una capa de una arteria aorta. Y pasamos a ver el paquete vasculo nervioso para poder reconocer una arteria aorta. Como observamos acá, la capa, la arteria muscular, también igualmente tiene tres túnicas o tres capas. Una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima igualmente está constituida por tres subcapas. La capa endotelial, constituido por tejido epitelial simple plano. Igualmente luego tenemos la capa subendotelial, que posee fibras colágenas y elásticas delgadas. O sea, también un tejido conectivo laxo. Y la capa limitante elástica interna, que vamos a ver que está bien definida, coloreada de rojo intenso, y está conformada por fibras elásticas en disposición de ondas. Realmente se nota claramente esta lámina elástica interna. Luego viene la capa media, que es la más amplia, está constituido por gran cantidad de fibras musculares lisas. Luego tenemos la capa adventicia, que es tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, filamentos nerviosos, y como vemos acá, también constituido por vasos sanguíneos y filamentos nerviosos. El vaso sanguíneo se le llamará vasa vasorum y filamento nervioso nervo vasorum. Acá vemos la imagen de una arteria muscular. Como vemos acá, vemos la parte de la túnica íntima, luego una amplia capa muscular y luego una capa adventicia. Igualmente, vemos nosotros acá la túnica íntima, observamos en la parte superficial el endotelio, subendotelio, y acá vemos la capa o lámina elástica interna. Luego vemos acá las fibras musculares. Tenemos otra imagen de otra arteria muscular. Observen cómo el borde interno de la arteria muscular es irregular por la presencia de la lámina elástica interna. Luego vemos una amplia capa muscular lisa. Y vamos a ver la última lámina en este caso para poder diferenciar una arteria de una vena. Entonces vemos acá, la C es una arteria y la B es una vena. En primer lugar decimos que en la arteria la luz es poco amplia. Sin embargo, en la vena la luz es amplia. La segunda diferencia, vemos que la túnica media de la arteria es más gruesa que la túnica media de la vena. Tercera diferencia, vamos a observar también igualmente que las arterias casi siempre tienen forma redondeada, sin embargo las venas tienen forma alargada o aplanada. Y la cuarta diferencia es el borde interno. En el borde interno de las arterias son irregulares y en el borde interno de las venas son regulares. Acá observamos también a la izquierda arteria y a la derecha venas. A menor aumento, vamos a verlo de inmediato a mayor aumento. Y acá está las características de una arteria. Acá podemos ver claramente la túnica íntima en la parte superior o superficial, corresponde a lo que es el endotelio. Luego vemos más hacia abajo una zona de tejido conectivo laxo, que es el subendotelio, y más hacia abajo vemos
una fibra elástica gruesa, lógicamente está unido por otras fibras elásticas, y se observan en forma ondulante. Esto corresponde a la lámina elástica interna. Por debajo de ello vemos una cantidad de músculo liso, que es una arteria muscular, y vemos también algunas fibras elásticas. Observamos entonces que en el interno de la arteria es regular. Sin embargo, acá vemos en una vena, el borde de la vena es continuo.